Un abrazo, Yahvé les bendiga. Soy el hermano Luis Alberto González Ceballos. Hoy voy a compartir un tema que titulo Católicos reconocen. No la Biblia, sino Roma cambió el Shabbat por el domingo. Y por medio de este video voy a demostrar que la propia Iglesia Católica en diferentes momentos por medio de diferentes voceros o páginas católicas, han reconocido que fue la propia Iglesia Católica la que cambió la observancia bíblica del Shabbat al domingo, al primer día de la semana. Y para ello quiero leer estos textos que aparecen acá en la pantalla que dicen así: si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en Shabbat, porque ese es su día. Al guardar el domingo están siguiendo la ley de la Iglesia Católica. Y esto lo afirmó un cardenal católico llamado Albert Smith en el año de 1920. Esto de acá no lo está diciendo un judío o un adventista, lo está diciendo un cardenal católico, está confesando y reconociendo que fue su propia Iglesia Católica la que se ha atrevido a cambiar la observancia bíblica del Shabbat al domingo, al primer día de la semana. Esta es una confesión tremenda que le tapa la boca a algunos mentirosos como el cura Luis Toro, que no reconoce que fue su propia Iglesia Católica la que se atrevió a semejante barbaridad. Acá en este otro texto que usted puede leer en pantalla, dice: el Boletín del Universo Católico dijo el 14 de agosto de 1942 lo siguiente: la Iglesia Católica cambió la observancia del Shabbat al domingo. Y luego afirma este boletín católico: los protestantes que claman que la Biblia es su única guía de fe no deberían observar el domingo. En esta materia, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Y cierro las comillas con estos textos católicos. Esto que acabo de leer, lo último, aparece en el Boletín del Universo Católico. Entonces, ellos han reconocido en diferentes épocas que fue la propia Iglesia Católica, Apostólica y Romana la que se ha atrevido a cambiar lo que Dios mandó en su palabra. Dios, ¿qué mandó en su palabra? Que se guarde el Shabbat, conocido como el sábado, basados en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, de Yahvé. ¿Y quiénes se han atrevido a cambiar la observancia bíblica del Shabbat al domingo? ¿Quiénes fueron? La Iglesia Católica. Y usted lo está leyendo aquí. Incluso se atreven a decir a los protestantes, lea lo que está ahí subrayado en rojo, o mejor dicho, señalado en rojo, dice: los protestantes que claman que la Biblia es su única guía de fe no deberían observar el domingo. Incluso reconocen que los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes que le hacen caso a la Biblia en guardar el Shabbat.
Por eso este video es de mucho impacto. Y si usted es un sincero cristiano que quiere conocer la verdad, reconozca que para Dios, para Yahvé, hay solo un día de reposo, el séptimo día de la semana, el Shabbat, no el domingo como lo enseña la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso se burlan los católicos de los protestantes domingueros, porque, en otras palabras, un protestante que guarda el domingo es un católico más. Continuemos. Y Dios quiere que usted guarde el Shabbat como Dios lo mandó en el libro de Éxodo capítulo 20, dentro de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en Shabbat, porque ese es su día. Al guardar el domingo están siguiendo la ley de la Iglesia Católica. O sea, este cardenal reconoce que el domingo, como día de culto, como día de reposo, es de hechura católica. Y que los que siguen la Biblia, que se llaman protestantes, deberían de guardar el Shabbat. Porque el que guarda el domingo está siguiendo la ley de la Iglesia Católica. Por eso, hermano protestante, de diferente denominación, no guardes el domingo, porque al hacerlo, eres un católico más. Ven a lo que manda Yahvé en su palabra. Guarda los 10 mandamientos y guarda el Shabbat, el séptimo día de la semana, no el domingo. En otro documento católico, de Catholic Mirror, el 23 de septiembre del año 1893, dijo: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de los protestantes, por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Los adventistas son los únicos cristianos que siguen la Biblia y no han cambiado su adoración del día séptimo al día primero. Por ende, ese nombre de adventistas del séptimo día. Y cierro las comillas. Repito, lee, si usted es católico, reconozca que en determinados momentos de la historia la propia Iglesia Católica ha reconocido que el cambio de sábado a domingo lo hizo la Iglesia Católica. ¿Y con qué poder? ¿Quién tiene la autoridad para cambiar lo que Dios escribió con su propia mano? Nadie. Están pecando, cometiendo un error contra Dios. Dice este texto católico de Catholic Mirror el 23 de septiembre del año 1893, abro comillas: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de los protestantes,
por virtud de su misión divina, dicen ellos. Cambió el día del sábado al domingo. Los adventistas son los únicos cristianos que siguen la Biblia y no han cambiado su adoración del día séptimo al día primero. Por ende, ese nombre de adventistas del séptimo día. Y cierro las comillas. Es una confesión católica que reconoce que en la Biblia no hay ninguna enseñanza que enseñe que se cambie el día de culto de reposo de sábado o domingo. En la Biblia no hay, y ellos lo reconocen. Incluso reconocen que la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia protestante que es consecuente a lo que enseña la Biblia. Yo soy adventista del séptimo día y por eso te invito que te acerques a una iglesia adventista, porque enseñamos la verdad, lo que Dios manda en su palabra. En el Boletín del Universo Católico del 14 de agosto de 1942 dice: la Iglesia Católica cambió la observancia del Shabbat al domingo por la infalible autoridad dada a ella por su fundador Jesucristo. Bueno, eso dicen ellos. Los protestantes que claman que la Biblia es su única guía de fe no deberían observar el domingo. En esta materia, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Por eso, estas son confesiones católicas que le están dando la espalda a las tonterías que dice el cura Luis Toro. Estas fuentes católicas reconocen que es la Iglesia Católica la que cambió la observancia del sábado al domingo, sin ninguna autoridad bíblica. Ellos lo reconocen. Pero el cura Luis Toro, diciendo sus tonterías, discrepa con su propia iglesia. Por eso es tiempo de guardar el Shabbat, como Dios lo manda en su palabra. Miren acá, Stephen Keenan, en el Catecismo Doctrinal, tercera edición, en la página 174, dice: si la Iglesia Católica no tuviera el poder que tiene, no hubiera podido lograr que todos los religiosos modernos estuvieran de acuerdo con ella en su observancia del domingo, el primer día de la semana, en sustitución del Shabbat. El séptimo, un cambio en el cual no hay ninguna autoridad escritural. Y cierro las comillas. Y yo digo, pero qué sinvergüenzas. Bueno, discúlpeme que me haya atrevido a decir, ¿no? Oh, qué insolencia que me atrevo. Claro que me atrevo. ¿Cómo es posible? ¿Qué sinvergüenzas son estos católicos que reconocen que no hay ninguna autoridad en la Biblia? Y a pesar de que no hay autoridad en la Biblia, ellos le han hecho caso a la Iglesia Católica, al papado, que es una institución rebelde, que es una institución que se opone a Dios. Incluso dicen acá que si la Iglesia Católica no tuviera el poder que tiene, no hubiera podido lograr que todos los religiosos modernos, ahí sí te equivocas, no todos los religiosos modernos, porque la Iglesia Adventista del séptimo día no participa en esas cochinadas. La Iglesia Adventista del séptimo día y otros grupos que se han atrevido a ser fieles a Dios no le han hecho caso a la Iglesia Católica. Por supuesto que los judíos guardan el Shabbat,
Y la iglesia adventista del séptimo día igualmente guarda el Shabbat, como Dios manda. Y acá dice que han sustituido el Shabbat por el primer día de la semana, sin ninguna autoridad escritural. Y lo reconocen, pero qué sinvergüenzas. Van a reconocer, van a tener que rendir cuentas a Dios. Reconocen su error y todavía lo dicen de forma manifiesta en este catecismo doctrinal. Reconocen su pecado porque pecar significa transgredir la ley de Dios. Van a rendir cuentas a Dios por mentir, por transgredir la ley de Dios y por guardar el domingo, que es el día del sol, del paganismo. En otro documento católico llamado el Récord Católico de Londres, Ontario, Canadá, dijo el 1 de septiembre del año 1923, el domingo, dicen ellos, los católicos, de este documento, el Récord Católico de Londres, Ontario, Canadá, dijo el 1 de septiembre del año 1923, abro comillas, el domingo, dicen ellos, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia, dicen ellos, está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del día de reposo es la prueba de ello. Cierro comillas. Realmente que tengo que tomar aire para medir mis palabras a semejante confesión. Hay que ser bien caradura, bien sinvergüenza, para poder decir semejante barbaridad. La Iglesia Católica reconoce que ellos, como Iglesia, se atreven a ponerse por encima de la Biblia. Lea este texto. Incluso dicen de que el domingo es su marca de autoridad. Y en Apocalipsis llama al domingo la marca de la bestia. Si usted estudia Daniel y Apocalipsis, se va a dar cuenta que lo que afirmo es la verdad. El sello de Dios es el Shabbat. Y la marca de la bestia es el domingo. Y ellos mismos reconocen, la Iglesia Católica reconoce en ese documento, el domingo es nuestra marca de autoridad, reconoce la Iglesia Católica. ¡Qué vergüenza! Y todavía dicen que la Iglesia, o sea, se refiere a la Iglesia Católica, está sobre la Biblia. ¡Qué vergüenza! Y la transferencia de la observancia del día de reposo es la prueba de ello. Pero esa marca de autoridad solo la van a poner sobre los cobardes, sobre los ignorantes, sobre los ilegales, sobre los que prefieren someterse al papado en lugar de someterse a Dios. En la Biblia dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y quién es el Papa? ¿Quién es la Iglesia Católica para ponerse por encima de la Biblia, por encima de Dios?
Es absurdo. Dios se encuentra primero que todos, y quien se opone a Dios, al final va a ser destruido. Están cavando su propia tumba los que guardan el domingo, porque le están dando la espalda a lo que Dios escribió con su propia mano en el cuarto mandamiento. Sajore Yom HaShabbat le Kadeshó. Acuérdate del día Shabbat para santificarlo. Eso enseña Éxodo capítulo 20, versículo 8, la primera parte. Por eso, soy duro contra los mentirosos que enseñan que el domingo se debe de guardar. Esos mentirosos como el cura Luis Toro o como el otro bufón, el predicador Robert Breaker, ambos unidos como ecuménicos, parecen ecuménicos guardando el falso día de reposo el domingo, pero con el pueblo evangélico y con el pueblo católico que no conoce estas verdades que les enseño, les invito, lean la Biblia, salgan de Babilonia, guarden los 10 mandamientos, guarden el Shabbat. Porque Yahvé lo manda en su palabra. Desde el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En este texto de la Biblia, en Génesis, no habían judíos, no había Israel, no había la iglesia adventista. Y desde el primer sábado de la creación, Dios hizo del séptimo día el día de reposo, el día santo y el día bendito. ¿A qué día? Al Shabbat, al séptimo día de la semana. No al domingo, no al primero. Seamos fieles entonces a lo que enseña la Biblia. Ya estaba profetizado. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2:17, en la versión castellán, dice: Vosotros pues, queridos hermanos, que lo sabéis de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de hombres sin ley, caigáis de vuestra propia firmeza. Ya estaba profetizado que hombres sin ley iban a atacar la ley. Igualmente, 2 de Pedro, el mismo texto, 3:17, en la versión israelita nazarena, dice: Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley. Y caigan de su firmeza. Por eso, Apocalipsis 14:12 dice: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otra versión dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso te invito, es tiempo de guardar los 10 mandamientos, es tiempo de guardar el Shabbat. Yahvé
te bendiga. Por tanto, queda el guardar el Shabbat para el pueblo de Yahvé. Así lo dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 9 en la versión Kadosh. Y en la versión textual, el mismo texto dice, queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. Por eso es tiempo de guardar lo que Dios manda. Hermano, hermana, usted que ve este video, juntos aprendamos como pueblo de Dios a guardar lo que Yahvé manda. Y Yahvé manda guardar los 10 mandamientos y guardar el Shabbat. Es tiempo de hacerlo. Yahvé te bendiga.